A lo largo de los años, estos relatos han ganado una amplia atención, lo que ha dado lugar a investigaciones, desde incidentes, las luces de Phoenix, hasta un ovni en Virginia. Así que veamos algunos ovnis capturados en la naturaleza. Número 17. El incidente del bosque de Rendlesham. El incidente del bosque de Rendlesham sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más conocidos de la historia. Ocurrió durante una serie de días en diciembre de 1980, cerca de dos bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, RAF Woodbridge y RAF Bentwaters, en Suffolk, Inglaterra. En la noche del 26 de diciembre, el personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluido el sargento John Burroughs y el aviador Jim Penniston, observaron luces extrañas sobre el bosque de Rendlesham. Curiosos por las luces, los dos hombres se aventuraron al bosque para investigar y encontraron una nave de forma triangular con luces brillantes flotando cerca de los árboles. Penniston incluso afirmó haber llegado lo suficientemente cerca para examinar la nave, describiéndola como de unos 3 metros de altura y cubierta de símbolos peculiares. A la mañana siguiente, descubrieron hendiduras inusuales en el suelo, junto con niveles elevados de radiación en el lugar. El evento continuó el 27 de diciembre, cuando el teniente coronel Charles Holt dirigió un equipo de regreso al bosque. Holt grabó notas de audio que describían las luces y rayos pulsantes que observaron. A pesar de los relatos detallados y las pruebas físicas, el Ministerio de Defensa británico descartó el evento como poco importante, dejando muchas preguntas sin respuesta. Número 16. Las luces de Phoenix. En la tarde del 13 de marzo de 1997, uno de los avistamientos de ovnis más significativos ocurrió sobre Phoenix, Arizona, alrededor de las 8 p.m. Se avistó una gran nave en forma de W deslizándose silenciosamente por el cielo. Se dice que tenía aproximadamente 1 milla de ancho con luces a lo largo de sus bordes. Más tarde, alrededor de las 10 p.m., los testigos informaron haber visto una serie de luces flotando y descendiendo lentamente detrás de las montañas Sierra Estrella, al suroeste de la ciudad. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos finalmente afirmó que las luces eran simplemente bengalas, lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento por 10 aviones Warthog en el campo de tiro Barry M. Goldwater. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a todos, ya que no explicaba el avistamiento anterior de la enorme nave en forma de W. Algunos escépticos, como James McGeeha, sugirieron que el fenómeno podría haber sido el resultado de aviones militares que realizaban ejercicios de entrenamiento bajo el nombre de Operación Snowbird, con base en Tucson. A pesar de la explicación oficial, muchos testigos siguen convencidos de que lo que vieron esa noche fue algo mucho más extraordinario. Número 15. El incidente de la escuela aérea. En septiembre de 1994, un grupo de 62 escolares de Rua, Zimbabue, experimentó uno de los encuentros con ovnis más notables de la historia. Durante un recreo en la escuela aérea, los niños, de entre 6 y 12 años, estaban jugando afuera cuando vieron objetos brillantes con forma de disco descendiendo sobre un campo cercano. Algunos de los niños dijeron haber visto seres con ojos grandes y vestidos con trajes negros que emergieron de la nave y se acercaron a ellos. El encuentro duró unos 15 minutos y una vez de regreso en clase, los niños compartieron emocionados su historia. Sin embargo, muchos de los maestros se mostraron escépticos y desestimaron las afirmaciones. El incidente ganó una amplia atención cuando surgieron informes de noticias locales, lo que impulsó al corresponsal de la BBC, Tim Leach, a visitar la escuela. A pesar de su experiencia en la cobertura de zonas de guerra, Leach afirmó que los relatos de los niños estaban entre los más extraordinarios que había conocido. El psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, que estaba estudiando las abducciones extraterrestres, también visitó la escuela después de entrevistar a los niños y pedirles que dibujaran lo que veían. Los dibujos presentaban constantemente seres con grandes ojos negros y trajes ajustados. Además, muchos niños afirmaron haber recibido mensajes telepáticos de los seres advirtiéndoles sobre problemas ambientales y la importancia de proteger la Tierra. Número 14. El encuentro OVNI Tic Tac. Uno de los avistamientos ovni más famosos del siglo XXI se produjo durante los ejercicios de entrenamiento militar en 2015.
cuando los pilotos de la Marina encontraron un objeto misterioso en el cielo. El objeto, que se hizo conocido como el OVNI Tic Tac debido a su forma, fue capturado en video y publicado. Las imágenes, confirmadas más tarde como reales por el Pentágono, muestran al objeto moviéndose a altas velocidades y realizando maniobras aéreas que desafían las capacidades de cualquier aeronave conocida. Se puede escuchar a los pilotos, sorprendidos, expresar su asombro al ver al ovni desafiar las leyes de la física. En 2020, el Pentágono desclasificó el video para poner fin a los rumores y aclarar que las imágenes eran auténticas. Sin embargo, a pesar de la evidencia en video, el ejército no explicó qué era el objeto, dejando el misterio abierto. Número 13. El avistamiento del aeropuerto O'Hare. El avistamiento de ovnis en el aeropuerto O'Hare, el 7 de noviembre de 2006, es uno de los encuentros con ovnis más discutidos en los Estados Unidos. Alrededor de las 4:15 p.m., un grupo de empleados de United Airlines, incluidos pilotos y mecánicos, observó una nave metálica con forma de platillo flotando silenciosamente sobre la puerta C-17 en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El objeto permaneció estacionario durante aproximadamente 5 minutos, a una altitud de aproximadamente 1.400 a 1.500 pies, antes de dispararse directamente hacia el cielo, dejando un agujero distintivo en las nubes conocido como nube perforada. Inicialmente, la FAA desestimó el avistamiento, atribuyéndolo a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información, se reveló que la FAA había discutido el avistamiento internamente. Aunque no se llevó a cabo ninguna investigación oficial, la falta de una investigación seria solo aumentó la sospecha del público, y a pesar de los múltiples relatos de testigos oculares, no se han proporcionado respuestas. Hasta la fecha, el avistamiento de O'Hare sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más desconcertantes y mejor documentados de los últimos años. Número 12. El avistamiento de la base de la Fuerza Aérea de Kirtland. El avistamiento de ovnis de la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, que ocurrió el 4 de noviembre de 1957 en Albuquerque, Nuevo México, es un evento que todavía cautiva a los entusiastas de los ovnis. Dos controladores de la Administración de Aeronáutica Civil, R.M. Kaiser y E.G. Brink, estaban trabajando en la torre de control cuando notaron una luz blanca inusual que se movía por el aeródromo. La luz mostraba patrones de maniobra extraños, lo que llevó a los controladores a usar binoculares para ver mejor. Lo que vieron fue un objeto con forma de huevo de unos 15 a 20 pies de alto, con una luz blanca brillante en la parte inferior. El ovni se mantuvo cerca de la torre durante aproximadamente 1 minuto, antes de ascender hacia el este, en el cielo nublado. Los operadores de radar confirmaron la presencia de un objeto de alta velocidad, aunque la Fuerza Aérea luego lo atribuyó a un pequeño avión que intentaba aterrizar en la base aérea Kirtland. Sin embargo, los controladores no estaban convencidos por la explicación, ya que no se alineaba con sus propias observaciones. El incidente fue investigado como parte del Proyecto Libro Azul, el programa de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea, pero la conclusión oficial hizo poco para calmar el escepticismo en torno al evento. Número 11. El secuestro de Travis Walton. Una de las historias de abducción por ovni más extrañas y comentadas de la historia es el caso de Travis Walton, que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1975 en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, cerca de Heber, Arizona. Walton era un trabajador forestal de 21 años que estaba en un viaje de tala con su equipo. Mientras se dirigían a casa, notaron un objeto brillante flotando sobre los árboles. Intrigado, Walton salió del camión para mirar más de cerca. De repente, un poderoso rayo de luz descendió del objeto y lo elevó por los aires. Desapareció sin dejar rastro, dejando a su tripulación en estado de shock. Temiendo lo peor, la tripulación huyó del lugar y reportó la desaparición de Walton. 5 días después, Walton reapareció misteriosamente. Llamó a su hermana desde una cabina telefónica y le dijo que no recordaba dónde había estado. Con el tiempo, Walton recordó haber estado a bordo de una nave espacial, donde fue sometido a extraños procedimientos médicos por seres extraterrestres. Su historia ganó rápidamente atención nacional, lo que dio lugar a un libro superventas llamado La experiencia Walton
y a una película de 1993 titulada Fuego en el cielo. A pesar de la creciente publicidad, muchos escépticos han cuestionado la validez del relato de Walton, y algunos incluso han sugerido que era un engaño. El propio cuñado de Walton, Mike Rogers, inicialmente había apoyado la historia, pero luego insinuó que tenía dudas, aunque más tarde se retractó de sus declaraciones. Número 10. La ola belga. La ola belga de ovnis, también conocida como la ola belga de ovnis, fue una serie dramática y sumamente inusual de avistamientos de ovnis que ocurrieron entre 1989 y 1990, particularmente en Bélgica. El primer evento significativo ocurrió el 29 de noviembre de 1989, cuando varios testigos informaron haber visto ovnis triangulares masivos volando silenciosamente sobre la ciudad de Eupen. Se describió que estos objetos tenían luces brillantes debajo de ellos y se movían con una precisión notable. A medida que se extendía el avistamiento, la Fuerza Aérea belga se vio obligada a responder. En la noche del 30 de marzo de 1990, llegaron múltiples informes de luces extrañas de todo el país, lo que llevó a la Fuerza Aérea a enviar 2 aviones de combate F-16 para investigar. A pesar de los esfuerzos de los aviones, el radar en el Centro de Informes de Control en Glans rastreó un objeto que los pilotos no pudieron detectar. Aunque los bloqueos del radar resultaron ser falsos, esta extraña situación dejó a mucha gente confundida, especialmente porque el radar indicó que había algo allí, pero los pilotos no pudieron identificarlo visualmente. El incidente continuó durante meses con más de 2.000 avistamientos reportados por civiles, fuerzas del orden e incluso personal militar. La oleada de ovnis belga sigue siendo uno de los eventos ovni mejor documentados en Europa. Y a pesar de varias explicaciones, el misterio de qué sucedió exactamente esa noche aún no se ha resuelto. Número 9. Los avistamientos del Valle del Hudson. Desde finales de 1982 hasta 1984, una serie de avistamientos extraordinarios de ovnis tuvieron lugar en la región del Valle del Hudson de Nueva York y partes de Connecticut. El fenómeno comenzó en la víspera de Año Nuevo de 1982, cuando un grupo de testigos en Kent Cliffs vio una enorme nave en forma de V planeando silenciosamente por el cielo. Esto marcó el comienzo de lo que se convertiría en una ola de avistamientos que duró más de un año. Entre marzo de 1983 y junio de 1984, miles de personas informaron haber visto enormes objetos con forma de boomerang y luces brillantes que a menudo se movían lenta y silenciosamente por el cielo. Algunos testigos afirmaron que los objetos eran tan grandes que parecían extenderse por todo el horizonte. Se registraron un total de más de 9 avistamientos durante este período, con relatos de ciudadanos comunes, agentes de policía e incluso personal militar. Al principio, muchos de los testigos se mostraron escépticos, pero no pudieron ignorar lo que habían visto. El investigador de ovnis Philip Imbrogno se involucró en el caso, realizó entrevistas y documentó los testimonios de los testigos. Incluso informó haber visto de primera mano la misteriosa nave con forma de V. Aunque los avistamientos generaron una considerable atención de los medios locales, pasaron en gran medida desapercibidos para la comunidad ovni en general, y nunca se ha dado una explicación definitiva de lo que ocurrió en el Valle del Hudson durante ese tiempo. Número 8. El incidente de Cash Landrum. El 29 de diciembre de 1980, en Dayton, Texas, Betty Cash, Vicky Landrum y Colby, el nieto de 7 años de Vicky, sufrieron un aterrador encuentro con un ovni que les dejaría con problemas de salud permanentes. Mientras conducían por una zona rural cerca de Dayton, notaron un objeto brillante con forma de diamante flotando sobre los árboles. El avistamiento fue tan intenso que Betty detuvo inmediatamente el coche y Vicky salió para verlo más de cerca. Fueron alcanzados por una intensa ráfaga de calor y una luz cegadora, y Vicky sintió como si le ardiese la cara. La situación se agravó cuando vieron varios helicópteros militares, Boeing CH-47 Chinook, persiguiendo al objeto. Tras el encuentro, los 3 testigos empezaron a experimentar graves problemas de salud. Betty Cash fue la más afectada, ya que sufría náuseas intensas, pérdida de cabello y ampollas,
que los médicos compararon más tarde con síntomas de envenenamiento por radiación. Betty fue hospitalizada. Poco después, el investigador de ovnis John Schuessler investigó el caso, pero a pesar de las pruebas físicas y los testimonios, las fuentes oficiales negaron cualquier implicación de los militares. Los testigos incluso intentaron pedir una compensación por sus gastos médicos, pero sus reclamaciones fueron ignoradas en gran medida. Hasta el día de hoy, el incidente de Cash Landrum sigue siendo un capítulo inquietante e inexplicable en la historia de los ovnis. Número 7. El incidente ovni de Teherán. Uno de los encuentros con ovnis mejor documentados ocurrió en Teherán, Irán, el 19 de septiembre de 1976. Todo comenzó en las primeras horas de la mañana cuando varios civiles notaron un objeto brillante e inexplicable en el cielo. La Fuerza Aérea iraní respondió rápidamente, enviando 2 aviones F-4 Phantom para investigar. El primer piloto que se acercó al objeto experimentó un mal funcionamiento inesperado. Los instrumentos y sistemas de comunicación de su avión se apagaron. Tan pronto como se alejó, todo volvió a la normalidad. El segundo piloto, el mayor Parviz Jafari, también tuvo problemas graves. Mientras fijaba el radar en el objeto, sus sistemas también fallaron. Jafari observó que un objeto redondo más pequeño se separaba del más grande y se acercaba a su avión. Luego disminuyó la velocidad y aterrizó en el suelo. Al día siguiente, una búsqueda en la zona no arrojó ningún rastro del objeto, lo que dejó el misterio sin resolver. Número 6. Las abducciones de Allagash. En agosto de 1976, 4 amigos en el desierto de Allagash en Maine experimentaron un increíble y aterrador encuentro con un ovni. Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz y Tom Reed estaban acampando y haciendo canoa cuando notaron una extraña luz brillante en el cielo, la noche del 27 de agosto. Inicialmente, pensaron que podría ser una aeronave, pero a medida que se acercaba, la luz se quedó en silencio y se movió de formas que no parecían posibles. La luz se cernió sobre ellos, y luego todo se quedó en blanco. Más tarde, recordarían haber sido llevados a bordo de una nave espacial, donde fueron sometidos a exámenes médicos por seres humanoides. Con el tiempo, los hombres se sometieron a hipnosis, lo que los ayudó a recuperar detalles aún más vívidos sobre su experiencia. El ufólogo Raymond Fowler investigó el incidente y luego publicó un libro sobre el evento, que le dio una amplia atención. Las abducciones de Allagash siguen siendo uno de los encuentros ovni más intrigantes de la época. Número 5. El incidente de Shag Harbor. El 4 de octubre de 1967, un extraño y espeluznante suceso ovni tuvo lugar en el pequeño pueblo pesquero de Shag Harbor, Nueva Escocia. Alrededor de las 11:20 p.m., varios residentes vieron un objeto brillante volando bajo sobre el puerto. Momentos después, oyeron un fuerte silbido seguido de un fuerte estallido, lo que indicaba que el objeto se había estrellado en el agua. Los residentes locales, incluidos Lori Wickens y sus amigos, pensaron que habían presenciado un accidente aéreo e inmediatamente se comunicaron con la Real Policía Montada de Canadá. La RCMP se comunicó rápidamente con el Centro de Coordinación de Rescate en Halifax, y se enviaron equipos de búsqueda de barcos pesqueros locales, la Guardia Costera y la Marina canadiense al lugar. A pesar de sus esfuerzos, el objeto se hundió y desapareció antes de que pudieran recuperar restos o sobrevivientes. Con el tiempo, los investigadores propusieron que varios objetos podrían haber estado involucrados, y algunos sugirieron que hubo actividad submarina inexplicable. El incidente del puerto de Shag sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más misteriosos de Canadá. Número 4. El incidente ovni de Voronezh. El 27 de septiembre de 1989, un extraordinario y bien documentado encuentro ovni ocurrió en la ciudad soviética de Voronezh, dejando una marca indeleble en la historia de los fenómenos inexplicables. Todo comenzó cuando un grupo de niños que disfrutaban de un partido de fútbol en un parque local fueron testigos de un espectáculo celestial sin precedentes. Inicialmente, observaron un peculiar resplandor rosado que iluminaba el cielo vespertino, creando un ambiente surreal en el tranquilo parque. De manera repentina y dramática, una imponente esfera roja, con dimensiones estimadas de 3 metros de diámetro,
se materializó ante sus asombrados ojos. El objeto exhibió un comportamiento desconcertante, manteniéndose suspendido en el aire durante períodos prolongados, para luego desvanecerse y reaparecer en diferentes ubicaciones, como si estuviera realizando una elaborada danza aérea. La situación se tornó aún más extraordinaria cuando los jóvenes testigos presenciaron la aparición de un ser extraterrestre con una característica anatómica peculiar: 3 orejas visibles. Este ser no estaba solo, pues emergieron del objeto 2 criaturas humanoides adicionales, con una notable diferencia de altura entre ellas. Como evidencia física de su presencia, el visitante extraterrestre dejó una marca circular chamuscada en el terreno, y para añadir más intriga al encuentro, un pequeño autómata plateado emergió también del misterioso vehículo. Las autoridades soviéticas, en un gesto inusual para la época, tomaron con suma seriedad los testimonios de los niños, despachando un equipo de científicos para realizar una investigación exhaustiva del sitio. La agencia de noticias TASS, inicialmente, generó expectación al reportar el hallazgo de lo que parecía ser roca de origen extraterrestre en el lugar del incidente. Sin embargo, análisis posteriores identificaron el material como hematita, un mineral terrestre común. Los instrumentos detectaron niveles de radiación en la zona, aunque estos fueron considerados poco significativos y comparables a los registrados tras el incidente de Chernóbil. Este fascinante episodio, conocido como el incidente de Voronezh, permanece como uno de los encuentros con ovnis más enigmáticos y peculiares en los anales de la historia soviética, desafiando explicaciones convencionales y alimentando el misterio que rodea a los fenómenos aéreos no identificados. Número 3. El incidente de la aleta de Colares. El incidente ovni de Colares, también conocido como la aleta de Colares, representa uno de los eventos ovni más enigmáticos, misteriosos y profundamente perturbadores en la historia documentada de Brasil. Este extraordinario suceso se desarrolló durante el transcurso de 1977 en la remota isla de Calares, situada estratégicamente en el vasto delta del río Amazonas. A lo largo de varios meses inquietantes, los habitantes de la región fueron testigos de una serie de fenómenos inexplicables en el firmamento nocturno. Los lugareños reportaron avistamientos frecuentes de objetos no identificados que surcaban los cielos, frecuentemente acompañados por intensos rayos de luz que descendían sobre la población. Sin embargo, estos no eran simples fenómenos lumínicos ordinarios. Los testimonios más impactantes provienen de testigos que aseguran haber experimentado efectos físicos alarmantes causados por estos rayos, desde quemaduras superficiales hasta heridas penetrantes, además de una inexplicable sensación que muchos compararon con la exposición a radiación. La situación alcanzó tal nivel de gravedad que los residentes, dominados por el temor a su integridad física, se vieron obligados a implementar medidas defensivas extraordinarias. Organizaron exhaustivas vigilias nocturnas, mantuvieron hogueras encendidas constantemente y llegaron incluso a lanzar fuegos artificiales en un intento desesperado por ahuyentar estas manifestaciones luminosas inexplicables. La magnitud de los eventos llamó la atención de las autoridades, llevando a la Fuerza Aérea Brasileña a iniciar la denominada Operación Platillo, una investigación oficial de estos inquietantes fenómenos. No obstante, tras 2 meses de minuciosa búsqueda e investigación, los resultados fueron desconcertantemente infructuosos, sin lograr recopilar evidencia tangible que explicara los sucesos. El misterio se profundizó años más tarde con el fallecimiento inexplicable del capitán Wirang, quien había estado al frente de la investigación original. Este giro inesperado en la narrativa ha llevado a diversos teóricos de la conspiración a especular sobre una posible conexión entre su muerte y los eventos que investigó, añadiendo así una dimensión aún más siniestra a un caso que ya de por sí desafiaba toda explicación convencional. Las circunstancias de su muerte permanecen envueltas en un velo de misterio, alimentando debates y teorías que continúan hasta el presente. Número 2. OVNI y Manaus. En 1974, la ciudad de Manaus en la Amazonia fue el sitio de una extraña serie de avistamientos de ovnis que desconcertaron a los residentes y los dejaron preguntándose qué estaban viendo. A lo largo del año, la gente comenzó a notar luces brillantes y coloridas en el cielo. Al principio parecía un avistamiento común,
Pero pronto las luces comenzaron a flotar y moverse de maneras que eran todo menos normales. Los objetos fueron descritos como en forma de disco, destellando varios colores y moviéndose lentamente sin hacer ruido. Pero el aspecto más extraño de los encuentros no fue solo el avistamiento. Fueron las sensaciones físicas que experimentaron las personas durante los eventos. Los testigos informaron sentir un calor intenso, ansiedad y miedo cada vez que los ovnis estaban cerca. Algunas personas incluso afirmaron haber sufrido lesiones similares a quemaduras. A pesar de estos múltiples informes, la verdadera causa de los eventos sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Lo que ocurrió durante esos meses en Manaus sigue siendo un misterio, lo que alimenta una interminable especulación sobre el origen de las luces. Cuando el objeto no identificado se estrelló contra la Tierra, lo hizo con una perturbación notable. Los testigos de la zona describieron haber oído ruidos fuertes y haber visto al objeto descender por el cielo, dejando una estela de humo blanco detrás de él. Parecía estar luchando por mantenerse en el aire, lo que probablemente contribuyó a su eventual caída. Una granjera local llamada Aurelina fue una de las primeras personas en ver el extraño objeto. Observó cómo volaba por encima, provocando el pánico entre sus animales. Su marido, Yuriko, también fue testigo ocular y describió el objeto como inestable antes de desaparecer más allá de una cresta cercana. Otro testigo, Carlos, estaba conduciendo cuando vio el mismo objeto. Lo siguió, y cuando llegó al lugar del accidente, encontró restos esparcidos por toda la zona. El olor en el aire era abrumador, como una combinación de amoníaco y huevos podridos, lo que se sumaba a la naturaleza extraña del evento. Una vez que el misterioso objeto se estrelló, la zona fue inmediatamente invadida por personal militar y vehículos. Establecieron un perímetro estrecho alrededor de los restos, asegurándose de que ningún civil pudiera acercarse. Sin embargo, algunos residentes locales, como Carlos, ya habían visto los escombros antes de que llegaran los militares. Carlos describió vívidamente cómo encontró piezas de los restos esparcidas por toda la zona, e incluso recogió una pieza que parecía extrañamente ligera, casi como aluminio. Lo que realmente lo sorprendió fue cuando arrugó el material. Cuando lo soltó, inmediatamente volvió a su forma original, como si el metal tuviera algún tipo de propiedad autocurativa. Antes de que pudiera investigar más, llegó personal militar y dejó en claro que todos debían irse, haciéndolo con armas en la mano. Más tarde, Carlos se encontró con dos hombres vestidos con trajes negros que le advirtieron que olvidara todo lo que vio. Estos hombres conocían detalles íntimos sobre su vida y su familia, lo que dejó en claro que hablar del evento conduciría a graves consecuencias. Número 1. Un ovni fue encontrado en Virginia. Algo fuera de lo común fue detectado por NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Normalmente, NORAD tiene la tarea de monitorear amenazas de misiles o posibles aviones enemigos. Pero esa mañana, detectaron un objeto no identificado que ingresaba a la atmósfera de la Tierra cerca de Sao Paulo, Brasil. Los militares alertaron de inmediato a las fuerzas brasileñas, pero no pudieron entender el objeto. El objeto, que se encontraba a unos 320 kilómetros al noreste de Sao Paulo, descendía rápidamente, y el NORAD no pudo clasificarlo como algo familiar, y ciertamente no como un misil, un satélite o una aeronave. En cuestión de minutos, el objeto se desplomó a la tierra y el lugar del accidente se ubicó cerca de la ciudad brasileña de Varginha, lo que preparó el escenario para lo que se convertiría en una de las historias de ovnis más notorias en la historia del país. Después del accidente, comenzaron a llegar informes de avistamientos extraños en todo Virginia, y el misterio se profundizó con relatos de criaturas inusuales. Ya no eran solo ovnis lo que la gente veía. En la mañana del incidente, comenzaron a circular informes de criaturas humanoides que parecían fuera de lugar. Un estudiante universitario afirmó haber visto una figura pequeña, de piel aceitosa y agazapada en un callejón cerca de un parque. La criatura fue descrita como de 1,20 a 1,50 metros de altura, con una cabeza enorme, 3 dedos largos y sin pelo ni ropa. Este avistamiento hizo que muchos se preguntaran si estos seres estaban de alguna manera conectados con el ovni que se había estrellado cerca. Poco después, 3 chicas, Lilian, Valkyria y Katia, vieron algo aún más extraño. Mientras caminaban por un terreno baldío entre la hierba alta,
vieron una criatura que parecía estar aterrorizada. Tenía la piel suave y brillante de color marrón, una cabeza grande con 3 protuberancias en la parte superior y enormes ojos rojos. Las chicas estaban congeladas por el miedo, pero lo que realmente se destacó fue que podían sentir las emociones de la criatura. Parecía asustada y dolorida. Cuando finalmente salieron de su trance, corrieron a casa en estado de shock. A medida que se extendían los rumores sobre el accidente del ovni, comenzaron a surgir informes extraños de un hospital local en Virginia. Para aumentar aún más el misterio, los miembros del personal del hospital describieron cómo un día, inesperadamente, llegó personal militar acompañado de pacientes extraños. Sin embargo, estos pacientes no eran humanos comunes. Eran seres pequeños y frágiles con piel grasosa y cabezas grandes, muy similares a las criaturas descritas anteriormente por los testigos. Sus ojos eran anormalmente grandes y rojos, lo que coincidía con los relatos del extraño ser visto. Después del accidente, los militares ordenaron al personal del hospital que despejara el área y guardara silencio sobre lo que habían visto. A pesar del secreto que rodeó la visita, rápidamente se extendieron rumores entre el personal de que estas criaturas no eran de este mundo. Una enfermera que se había encontrado brevemente con los seres afirmó que la escoltaron inmediatamente después de presenciarlos, pero no antes de que pudiera ver bien sus rasgos alienígenas. A pesar de que se advirtió al personal que permaneciera en silencio, las criaturas inusuales despertaron miedo y curiosidad, lo que llevó a rumores de un encubrimiento dentro de la comunidad médica. Nos vemos en el próximo video.